La respuesta rápida es por mi hija, por mi esposa, porque tengo una familia catalana. Pero si me preguntan en serio por qué sigo acá en Barcelona en estas épocas horribles y aburridas, es porque estoy a 40 minutos en tren del mejor fútbol de la historia. Quiero decir, si mi esposa y mi hija decidieran irse a vivir a Argentina ahora mismo, yo me divorciaría y me quedaría acá por lo menos hasta la final de la Champions. Y es que nunca se vio algo parecido dentro de una cancha de fútbol en ninguna época, y es muy posible que no ocurra más. Es verdad, estoy escribiendo en caliente. Redacto esto la misma semana en que Messi hizo 3 goles para Argentina, 5 para el Barça en la Champions y 2 para el Barça en la Liga. 10 goles en 3 partidos de 3 competiciones diferentes. La prensa catalana no habla de otra cosa. Durante un rato, la crisis económica no es el tema de inicio en los noticieros. Internet explota. Y en medio de todo esto, a mí me acaba de pasar por la cabeza una teoría extraña, muy difícil de explicar. Justamente por eso intentaré escribirla, a ver si termino de darle vuelo. Todo empezó esta mañana. Estoy mirando sin parar goles de Messi en YouTube. Lo hago con culpa porque estoy en mitad del cierre de la revista número 6. No debería estar haciendo esto. De casualidad, hago clic en una compilación de fragmentos que no había visto antes. Pienso que es un video más de miles, pero enseguida veo que no. No son goles de Messi, ni sus mejores jugadas, ni sus asistencias. Es un compilado extraño. El video muestra cientos de imágenes, de 2 a 3 segundos cada una, en las que Messi recibe faltas muy fuertes y no se cae. No se tira, ni se queja. No busca con astucia el tiro libre directo ni el penal. En cada fotograma, él sigue con los ojos en la pelota mientras encuentra equilibrio. Hace esfuerzos inhumanos para que aquello que le hicieron no sea falta, ni tampoco sea amarilla para el defensor contrario. Son muchísimos pedacitos de patadas feroces, de obstrucciones, de pisotones, de trampas, de zancadillas, agarrones traicioneros. Nunca las había visto a todas juntas. Él va con la pelota y recibe un guadañazo en la tibia, pero sigue. Le pegan en los talones, trastabilla y sigue. Lo agarran de la camiseta, se revuelve, zafa y sigue. Me quedé de repente atónito, porque algo me resultaba familiar en esas imágenes. Puse cada fragmento en cámara lenta y entendí que los ojos de Messi están siempre concentrados en la pelota, pero no en el fútbol ni en el contexto. El fútbol actual tiene una reglamentación muy clara por la que muchas veces caer al suelo es asegurar un penal o conseguir que se amoneste el zaguero contrario es propicio para futuros contragolpes. En estos fragmentos, Messi parece no entender nada sobre el fútbol ni sobre la oportunidad. Se lo ve como en trance, hipnotizado. Solamente desea la pelota dentro del arco contrario. No le importa el deporte, ni el resultado, ni la legislación. Hay que mirarle bien los ojos para comprender esto. Los pone estrábicos, como si le costara leer un subtítulo. Enfoca el balón y no lo pierde de vista aunque lo apuñalen. ¿Dónde había visto yo esa mirada antes? ¿En quién? Me resultaba conocido ese gesto de introspección desmedida. Dejé el video en pausa, hice zoom en sus ojos y entonces lo recordé. Eran los ojos de Totín cuando perdía la razón por la esponja. Yo tenía un perro en la infancia que se llamaba Totín. Nada lo conmovía. No era un perro inteligente. Entraban ladrones y él los miraba llevarse el televisor. Sonaba el timbre y no parecía oírlo. Yo vomitaba y él no venía a lamer. Sin embargo, cuando alguien, mi hermana, mi madre, yo mismo, agarraba una esponja, una determinada esponja amarilla de lavar los platos, Totín enloquecía. Quería esa esponja más que nada en el mundo. Moría por llevarse ese rectángulo amarillo a la cucha. Yo se la mostraba en mi mano y él la enfocaba. Yo la movía de un lado a otro y él nunca dejaba de mirarla. No podía dejar de mirarla. No importaba a qué velocidad moviera yo la esponja. El cogote de Totín se trasladaba idéntico por el aire. Sus ojos se volvían japoneses, atentos, intelectuales. Como los ojos de Messi, que dejan de ser los de un preadolescente atolondrado y por una fracción de segundo se convierten en la mirada escrutadora de Sherlock Holmes. Descubrí esta tarde mirando el video que Messi es un perro, o un hombre perro. Esa es mi teoría. Lamento que hayan llegado hasta acá con mejores expectativas. Messi es el primer perro que juega al fútbol. Tiene mucho sentido que no comprenda las reglas. Los
perros no fingen zancadillas cuando ven venir un Citroën, no se quejan con el árbitro cuando se les escapa un gato por la medianera, no buscan que le saquen doble amarilla al sodero. En los inicios del fútbol, los humanos también eran así. Iban detrás de la pelota y nada más. No existían las tarjetas de colores, ni la posición adelantada, ni la suspensión después de 5 amarillas, ni los goles de visitante valían doble. Antes se jugaba como juegan Messi y Totín. Después el fútbol se volvió muy raro. Ahora mismo, en este tiempo, a todo el mundo parece interesarle más la burocracia del deporte, sus leyes. Después de un partido importante se abre una semana entera de legislación. ¿Se hizo amonestar Juan exprofeso para saltearse el siguiente partido y jugar el clásico? ¿Fingió realmente Pedro la falta dentro del área? ¿Dejarán jugar a Pancho cogiéndose la cláusula 208 que indica que Ernesto está jugando el sub-17? El técnico local mandó a regar demasiado el césped para que los visitantes patinen y se rompan el cráneo. Desaparecieron los recogepelotas cuando el partido se puso 2-1 y volvieron a aparecer cuando se puso 2-2. ¿Apelará el club la doble amarilla de Paco en el tribunal deportivo? ¿Descontó correctamente el árbitro los minutos que perdió Ricardo por protestar la sanción que recibió Ignacio a causa de la pérdida de tiempo de Luis en hacer el lateral? No, señor. Los perros no escuchan la radio, no leen la prensa deportiva, no entienden si un partido es amistoso e intrascendente o una final de copa. Los perros quieren llevarse siempre la esponja a la cucha, aunque estén muertos de sueño, los estén matando las garrapatas. Messi es un perro. Bate récord de otras épocas porque solo hasta los años 50 jugaron al fútbol los hombres perro. Después la FIFA nos invitó a todos a hablar de leyes y de artículos y nos olvidamos que lo importante era la esponja. Y entonces, un día, apareció un chico enfermo. Como en su día un mono enfermo se mantuvo erguido y empezó la historia del hombre. Esta vez ha sido un chico rosarino con capacidades diferentes, inhabilitado para decir 2 frases seguidas, visiblemente antisocial, incapaz de casi todo lo relacionado con la picaresca humana, pero con un talento asombroso para mantener en su poder algo redondo e inflado y llevarlo hasta un tejido de red al final de una llanura verde. Si lo dejaran, no haría otra cosa. Llevar esa esfera blanca a los 3 palos todo el tiempo, como Sísifo. Una y otra vez. Guardiola dijo después de los 5 goles en un solo partido: el día que él quiera, hará 6. No fue un elogio, fue la expresión objetiva del síntoma. Lionel Messi es un enfermo. Es una enfermedad rara que me emociona porque yo amaba a Totín y ahora él es el último hombre perro. Y es por constatar en detalle esa enfermedad, por verla evolucionar cada sábado que sigo en Barcelona, aunque prefiera vivir en otra parte. Cada vez que subo las escaleras internas del Camp Nou y de pronto veo el fulgor del pasto iluminado, en ese momento que siempre nos recuerda a la infancia, digo lo mismo para mis adentros. Hay que tener mucha suerte, Jorge, para que te guste mucho un deporte y te toque ser contemporáneo de su mejor versión. Y tras cartón, que la cancha te quede tan cerca. Disfruto esta doble fortuna, la atesoro. Tengo nostalgia del presente cada vez que juega Messi. Soy hincha fanático de este lugar en el mundo y de este tiempo histórico, porque me parece a mí, en el juicio final estaremos todos los humanos que han sido y seremos, y se formará un corro para hablar de fútbol, y uno dirá: yo estudié en Ámsterdam en el 73. Otro dirá: yo era arquitecto en San Pablo en el 62. Y otro: yo ya era adolescente en Nápoles en el 87. Y mi padre dirá: yo viajé a Montevideo en el 67. Y uno más atrás: yo escuché el silencio del Maracaná en el 50. Todos contarán sus batallas con orgullo hasta altas horas. Cuando ya no quede nadie por hablar, me pondré de pie y diré despacio: yo vivía en Barcelona en los tiempos del hombre perro. No volará una mosca. Se hará silencio. Todos los demás bajarán la cabeza y aparecerá Dios vestido de juicio final y señalando me dirá: tú, el gordito, estás salvado. Todos los demás a las duchas. Hernán Cassiari,
es el autor de este artículo que pueden encontrar hoy en el diario La Nación. Messi es un perro. Arranca en diagonal, va por la posición de número 8, se está arrimando al área, hace un regate para afuera, otro para adentro, escapó, se volcó a la derecha, tocó con la derecha, ¡gol! Messi, Leo Messi, satélite del planeta inolvidable de Diego Armando Maradona. Leo Messi, un gol para gritarlo en España, para gozarlo en Argentina, para admirarlo en el mundo. Messi, en lo más alto del fútbol mundial. Messi y su valija. Es algo que tiene que ver más que con el ahora, con el principio de todo. Yo me acuerdo que los sábados del año 2003, a la mañana, en el canal TV3 de Cataluña, en el canal estatal, se transmitía en directo los partidos de las inferiores del Barça, los sábados a las 11:30 y los domingos a las 9:30. Y en los chats de argentinos emigrados se repetían dos preguntas. ¿Cómo hacemos dulce de leche hirviendo latas de leche condensada? Era la pregunta número 1, porque estábamos desesperados. ¿Y a qué hora jugaba el chico rosarino de 15 años que hacía goles en todos los partidos? Eran las dos preguntas más fuertes. En la temporada 2003-2004, Messi jugó 37 partidos en el Juvenil A, Juvenil B, Barça C y Barça B. Y en esos 37 partidos convirtió 35 goles. Yo me acuerdo que el rating matutino de la televisión catalana esos sábados superaba al rating del prime time de la noche. Mucha gente empezaba a hablar de este nene, aquest nen. En las peluquerías, en los bares, en las tribunas del Camp Nou ya se hablaba, había un rumor. El único que no hablaba era él. En las entrevistas post partido a ese nenito, todas las preguntas este adolescente las respondía con un sí, con un no, a veces decía gracias, y después bajaba la vista, no hablaba mucho. Los argentinos emigrados hubiéramos preferido a un charlatán. Pero había algo bueno, cuando por fin hilvanaba una frase más o menos larga, se comía todas las heces. Y decía full en lugar de falta. Y decía gambeta en lugar de regate. Nosotros descubrimos con mucho alivio que ese nene era de los nuestros. Era de los que teníamos la valija sin guardar. Quiero explicar esto. En esa época había dos clases de inmigrantes en Barcelona. Estaban los que cuando llegaban a Barajas o al Prat, guardaban la valija en el ropero bien lejos, olvidándose de Argentina, y empezaban a decir, vale, tío, hostia, inmediatamente. Y después estaban los que teníamos la valija al lado de la puerta, sin guardar, los que manteníamos las costumbres, por ejemplo, el mate o el yeísmo. Decíamos todo el tiempo lluvia, calle, para no olvidarnos de que hay que hablar con la ye. Y entonces empezó a pasar el tiempo para todos. De repente Messi, ese nenito adolescente, se convirtió en el 10 indiscutido del Barça. Y llegaron las ligas, los trofeos, las Copas del Rey, llegaron las Champions. Y tanto él como nosotros los inmigrantes supimos que el acento era de todas las cosas lo más difícil de mantener. Nos costaba a todos seguir diciendo gambeta en vez de regate. Porque cuando pasa el tiempo, te imbuís en la sociedad que te acoge. Pero al mismo tiempo sabíamos que era nuestra trinchera final, seguir manteniendo el yeísmo y nuestra forma de hablar. Y Messi, increíblemente, fue nuestro líder en esa batalla. El chico que no hablaba nos mantenía viva la forma de hablar. Así que de repente ya no solamente disfrutábamos del mejor jugador que habíamos visto en la vida, porque ir al Camp Nou en esas épocas era increíble, sino que también vigilábamos que no se le escapara nunca un modismo español en ninguna entrevista. Celebrábamos cuando seguía hablando igual. Y además de sus goles, celebrábamos que en el vestuario siempre tuviera el termo y el mate, que jamás cambiara eso. De repente Messi se convirtió en el humano más famoso de Barcelona, pero igual que nosotros nunca dejaba de ser un argentino en otra parte. Su bandera argentina en los festejos de cada Copa Europea nos maravillaba. Su desplante cuando fue a jugar a Beijing 2008 a ganar el oro por Argentina sin permiso del club. ¡Ah, qué maravilla! Sus navidades siempre en Rosario, a pesar de que tenía que jugar en enero en el Camp Nou, un torneo que se juega siempre el 4 o 5 de enero, él nunca dejó de ir a Rosario a pasar la Navidad. Todo lo que hacía era un guiño para nosotros, los que en el año 2000
habíamos llegado con él a Barcelona. Es dificilísimo explicar cuánto nos alegró la vida a los que vivíamos lejos. Cómo nos sacó del hastío de una sociedad monótona. De qué manera nos ayudó a no perder la brújula. Un nene chiquito que no hablaba. Messi nos hizo felices de una forma tan serena y tan natural y tan nuestra, que cuando empezaron a llegar los insultos desde Argentina, no lo podíamos entender. Pecho frío le decían. Le decían, solamente te importa la plata. Le decían, quédate allá en Europa, cipayos. Le decían, no sentís la camiseta. Le decían, sos gallego, no sos argentino. Le decían, si alguna vez renunciaste, pensalo otra vez, Messi. Le decían mercenario. Yo viví 15 años lejos de Argentina y no se me ocurre, les juro, no se me ocurre pesadilla más espantosa que escuchar voces de desprecio que llegan del lugar que más amás en el mundo. No hay dolor más insoportable que oír en la voz de tu hijo la frase que escuchó Messi de su hijo Thiago cuando tenía 6 años. Papá, ¿por qué te matan en Argentina? Se me corta la respiración, no puedo. Yo tengo 2 hijas, una es catalana, y si cualquiera de mis hijas me dijeran algo así, yo terminaría invadido por el rencor. No podría seguir viviendo. Por eso la renuncia de Messi en 2016 a la selección argentina fue casi un alivio para nosotros los inmigrantes. Porque sabíamos cuánto amaba a su país, sabíamos desde los 15 años el esfuerzo que hacía para seguir siendo argentino, para no romper el cordón umbilical. Cuando renunció en 2016 fue como si de repente Messi hubiera decidido sacar un rato las manos del fuego, pero no las de él, las nuestras. A nosotros nos quemaban esas críticas indolentes, esos hijos de puta que decían esas cosas. Y ahí, en ese momento de la historia, ocurre, me parece a mí, el hecho más insólito y más hermoso del fútbol moderno. La tarde de 2016, en la que Messi se cansó de los insultos y decidió renunciar, un nene de 15 años le escribió una carta por Facebook que terminaba diciendo: pensá en quedarte, pero quédate para divertirte, Lionel, que es lo que esta gente te quiere quitar. 7 años después, el autor de esa carta, Enzo Fernández, resultó el jugador revelación del Mundial que ganó Lionel Messi. Porque Messi volvió después de esa renuncia casi inmediatamente a la selección, y lo dijo él mismo, volvió para que los chicos que le mandaban cartas y que le dejaban mensajes no creyeran que rendirse era una opción en la vida. Volvió por eso, y al volver ganó todo lo que le faltaba y todo lo que le importaba ganar, y cerró las bocas de sus detractores, no todas, porque algunos incluso durante el Mundial lo encontraron por primera vez vulgar frente a un micrófono. Fue cuando dijo: ¿qué mirá, bobo? Andá pa' allá. Para nosotros, los inmigrantes, los que vigilamos su acento durante 15 años, esa fue una frase perfecta, porque se comió todas las heces y porque su yeísmo sigue intacto. Nos alegra confirmar que sigue siendo el mismo que nos ayudó a ser felices cuando estábamos lejos de casa. Ahora algunos inmigrantes ya volvimos, otros se quedaron en España, pero todos disfrutamos ver a Messi volver a su casa con la Copa del Mundo en su valija sin guardar, porque nunca guardó su valija. Esta historia épica no hubiera ocurrido nunca si el Lionel de 15 años hubiera escondido su valija en el ropero, si de chico hubiera sucumbido a decir: vale, tío, hostia. Pero nunca equivocó su acento, nunca olvidó su lugar en el mundo. Por eso la humanidad entera deseaba el triunfo de Lionel Messi con tanta fuerza, porque nunca nadie había visto en la cima del mundo a un hombre sencillo, a un tipo cualquiera. Y ayer, 20 de diciembre, ayer como cada año, Messi vuelve de Europa para pasar la Navidad con su familia en Rosario, como siempre, para saludar a sus vecinos, como siempre. Sus costumbres no cambian, lo único que cambia es lo que nos trajo en la valija.
de Eduardo Sacheri, el cuadro de Raulito. Él decidió de entrada no más dejarlo en libertad. Tenía la idea de que los amores no se imponen ni siquiera se eligen. Pensaba que en todo caso eran los amores los que optan, los que se le imponen a uno. Por eso, con cierta prescindencia fatalista, pensó que si tenía que ser, sería, y que si no, era inútil gastar pólvora en chimangos, animal que no se come. No le fue fácil, sin embargo, sobre todo cuando en sus narices otros rivales se lanzaron a tratar de convencerlo. Le costó sobreponerse y aceptar sonriendo a tíos, primos, cuñados, amigos y vecinos, tentándolo al Raulito, ofreciéndole camisetas y pelotas y gorritos a cambio de promesas de fidelidad a sus propios cuadros. Tampoco dijo nada cuando sorprendió a más de uno de esos buitres futboleros, enseñándole al chico los cantitos de la cancha, instruyéndolo subrepticiamente en las rivalidades históricas, ensalzando las hipotéticas virtudes de los unos y vilipendiando las supuestas taras infames de los otros. Él los dejó, un poco por esa resignación que era tan suya, y otro poco porque a veces, en sus días tristes, sospechaba que tal vez fuese mejor así, que la cadena de afectos inexplicables se cortase con él, sin involucrar a su hijo, que tal vez el chico terminase siendo más feliz siendo hincha de algún grande, saliendo campeón de vez en cuando, viendo la cancha llena, comprando el gráfico con su ídolo en la tapa, si al fin y al cabo él venía sufriendo hacia, ¿cuánto? Más de 20 años desde aquel campeonato. Sí, y después la debacle. Hasta el descenso había tenido que sufrir, hasta el descenso, y a la vuelta la desilusión grande del 94, justo en la última fecha, será de Dios, en la última fecha, si faltaba tan poquito, un empate y listo, pero ni siquiera. Por eso seguramente aceptó con entereza que Raulito, desde los 9, más o menos, empezase a decir que era de River, como el tío Hugo, aunque en el fondo más recóndito de su ser él sintiese sinceros deseos de pasar al tío Hugo lenta y dulcemente por la picadora de carne y la máquina de hacer chorizos. Es que, a solas con uno mismo, en el resto de los días, sabía que todo era grupo. Sí, era todo grupo, que le hubiese encantado que Raulito saliese de los suyos, de Huracán, que ahora que ya tenía 13 y ahora que era todo un hombrecito, habría sido lindo ir juntos a la cancha, a la tarde tempranito en el tren y el 118, bajando por Jujuy, hablando de bueyes perdidos, mirando el partido de tercera acodados en el escalón de arriba, dejando pasar la vida. Pero igual no cambiaba la idea, no señor, que si tenía que ser que fuese, y si no, no, igual, y por si acaso cultivó su propia planta de leyendas mentirosas como para mantener viva su esperanza. Y aunque le daba un poco de vergüenza comparar al equipo del 73 con la selección del 86, igual seguía adelante, envalentonado en su propia pirotecnia falaz, enternecido en la admiración dibujada en los ojos del Raulito. Esa tarde, la inolvidable, la definitiva, empezó como todas, con el mate y la radio en la mesita de hierro del patio. El padre decidió prevenirlo de entrada. Mirá, Raulito, que hoy juegan contra nosotros. El hijo lo miró con curiosidad. ¿Y qué problema hay, pa? El padre, feliz en la sencillez del chico, terminó sonriendo. Tenés razón, Raulito, ¿qué problema hay? A los 20 minutos, penal para River. El chico lo miró al padre como dudando. Él lo tranquilizó a pesar de decir, gritalo tranquilo, Raulito, eso sí. Si después hay un gol nuestro, no te enojes si yo lo grito. No, papá, si no me enojo. Le aclaró muy serio. Después gritó el gol, pero no mucho. Fue un grito breve, un poco tímido. El padre lo palmeó. No seas tonto, Raúl. Gritalo todo lo que quieras. Así está bien, pa, fue toda su respuesta. Al rato vino el 2-0 para River. Y ahí el chico lo miró primero y después dio un par de aplausos. Y eso fue todo. Che, ¿qué clase de hincha sos vos? ¿Así te enseñó tu tío Hugo a gritar los goles de River? No, pa, él los grita como loco, como vos los grita. Y entonces grita tranquilo, hijo. Y después añadió con un guiño. Ojo que en el segundo tiempo capaz que grito yo, ¿eh? Se sentía en paz, dueño de una felicidad sencilla y robusta. Casi ni se acordaba de que iban perdiendo. Empezaba a pensar que tal vez no fuese tan terrible que su hijo fuese de River. A lo mejor iban a poder ir a la cancha igual, turnándose un domingo cada uno, si el programa de partidos ayudaba. El segundo tiempo siguió por el sendero de la tragedia. Un contraataque 3-0 para River. El pibe ni siquiera hizo un gesto cuando el relator vociferó la novedad voz en cuello. Che, Raulito, ¿estás dormido vos? El padre lo palmeó con afecto. No, papi, zarandeaba las piernas cruzadas debajo del asiento y tenía los dedos cruzados en el regazo, como cuando pensaba en cosas complicadas. Después aventuró. No sé, me da un poco de lástima. El padre se rió con ganas. Déjate de jorobar, Raúl, y disfrútalo.
Total, un partido más, uno menos. Aparte, cuidado, pibe. Mirá que a lo mejor todavía se lo empatamos. Para colmo y como dándole la razón al ratito, vino el 3-1, el descuento de Huracán. El padre lanzó un gritito contenido, tenso, como el que habrán dado los jugadores, saludándose apenas entre ellos y disputándole la pelota a un arquero con ganas de enfriar la cosa y corriendo hacia el medio campo para ganar tiempo. El hijo lo miró sin tristeza. Cuando sus ojos se cruzaron, ambos sonrieron. Te dije, pibe, ojo con nosotros, mirá que somos bravos. Por lo que decían en la radio, el partido se estaba poniendo bueno. Escuchá, Raulito, escuchá, los tenemos en un arco. Pero el aviso era inútil, el chico seguía el relato concentrado y serio. Acompañaba las jugadas trascendentes con patadas en el aire, como jugando él también su parte en el asunto. El padre sonrió. ¿Cómo son los pibes? Se posesionan de tal modo que se sienten ellos mismos protagonistas del partido. En realidad no solo los pibes, un par de semanas atrás él mismo había hecho trizas el termo en un esfuerzo supremo por despejar al córner un disparo bajo que iba a sobrar fatalmente al arquero. A los 30 más o menos, tiro de esquina sobre el área de River. El chico seguía enchufadísimo, hasta balanceaba ligeramente el cuerpo de un lado a otro como todo buen cabeceador, esperando el momento de correr un par de metros y madrugar al marcador y pegar el salto y conectar el frentazo. Pero había algo que al padre no le cerraba. Algo en el modo en que estaba parado, algo en la expresión de sus ojos negros. El corazón le dio un vuelco cuando comprendió. El pibe se estaba perfilando de atacante, no de zaguero. El movimiento era para zafarse de algún marcador pegajoso. Los ojos tenían el fuego de vení, bola, vení, que te mando a guardar. El brazo derecho se alzaba en el gesto que se le hace al 7 de ponela acá, justito acá, por lo que más quieras. El relato se suspendió en una nota aguda, una de esas notas que se alargan, que perduran en el aire, mientras el relator decide si tiene que gritar o decir que pasó cerca. Igual no hizo falta porque la hinchada detrás de ese arco lo gritó primero, y el relator en todo caso se encaramó después a ese alarido. El padre lo gritó con ganas, entusiasmado. 3-1 es una cosa, pero 3-2 es otra bien distinta, y entonces tuvo que interrumpirse de golpe en sus divagaciones porque a sus pies, al costado de la mesita, de rodillas, de cara al cielo, gritando como si lo estuviesen degollando, con los brazos extendidos y las palmas abiertas, mezclando los chillidos de su voz de nene y los ronquidos incipientes de su madurez en ciernes, estaba el pibe, gritando el gol de Huracán. El pibe ya sin vueltas, ya sin chance alguna de retorno, ya inoculado para siempre con el veneno dulce del amor perpetuo, ya ajeno para siempre a cualquier otra camiseta, más allá de cualquier dolor y de todas las glorias, dando al cielo el primer alarido franco de su vida. El padre se lo quedó mirando impávido, hasta que el pibe se quedó sin voz y volvió a sentarse. Tuvo miedo de pronunciar palabra, como si cualquier cosa que dijese conllevara el riesgo de destruir ese hechizo de Popeya. El pibe igual no lo miraba, estaba ciego a cualquier cosa que no fuese esa cancha, ese arco de sus desdichas, ese reloj fugaz y traicionero, ese relato interminable de centros llovidos al ar y despejes agónicos. Sobre todo, el padre pensó después, porque en ese momento, agobiado en la constatación de su pequeño milagro íntimo, apenas le quedaba tiempo de mirarlo al pibe, de comérselo con los ojos, de grabárselo para siempre en el recoveco más recóndito de su alma. En eso estaba cuando ya en el descuento River jugó mal la ley del offside y el 9 de Huracán se escapa con pelota dominada. El relato radial se trepó de nuevo a uno de esos agudos oraculares. El pibe se puso de pie, incapaz ya de tolerar la tensión de la jugada. Con el rugido de la hinchada de fondo, padre e hijo contuvieron el aliento, con el alma pendiendo de ese 9 que entraba al área a liquidar el pleito que punteaba la pelota por encima del arquero buscando el segundo palo. El relato se cortó de pronto y cuando continuó ya lo hizo en un tono menor para explicar lo inexplicable. La pelota besando el travesaño y yendo a morir al techo de la red, ya inútil, ya sin sentido, ya con el árbitro pitando el final. El padre se volvió a mirarlo. El chico estaba rojo de la bronca, con los ojos abiertos de tan incrédulos y con los puños apretados de impotencia. Pensó primero en decir algo, como para tratar de mitigar ese dolor en carne viva, pero lo disuadió la certeza de que era mejor así, porque así eran siempre las cosas, y las cosas no podían estar mal, si así eran siempre. Los labios del chico se torcieron en una mueca y por fin se lanzó en un llanto desbocado. Ya era grande, lo suficiente como para querer llorar a solas,
Por eso se levantó de pronto y corrió hasta su pieza. El padre escuchó el portazo y no necesitó verlo para saberlo derrumbado sobre su cama, confuso, dolido, ignorante, con qué deber hacer uno con el dolor y con la rabia. El padre lo supo llorando a mares y se regocijó con esas lágrimas, porque uno puede decir que es de muchos cuadros. Uno puede cambiar de idea varias veces, sobre todo si abundan los tíos y los primos grandes dispuestos a comprar pelotas o camisetas. Con eso la fidelidad de un corazón novato. Pero una vez que uno llora por un equipo, por un cuadro, la cosa está terminada. No hay vuelta, no hay caso. De la alegría se puede volver, tal vez, pero no de las lágrimas. Porque cuando uno sufre por su cuadro tiene un agujero inentendible en las entrañas y no se lo llena nada. O mejor dicho, solo se lo llena con una cosa, con ganar el domingo que viene, de manera que, asunto concluido, la suerte estaba echada. Nosotros acá, el resto enfrente, algunos más amigos, otros menos, pero de este lado nosotros, los de acá, los que no tenemos en común tal vez victoria alguna, pero que compartimos las lágrimas de un montón de derrotas. Cuando su mujer salió al patio extrañada de que su marido siguiese al sereno en el atardecer frío del otoño, lo encontró llorando a él también, pero unas lágrimas gordas, densas, de esas que abren surcos pegajosos en su camino, de esas que uno llora cuando está demasiado feliz como para sencillamente reírse. ¿Se puede saber qué les pasa?, preguntó la mujer confundida. Él la miró sin preocuparse siquiera de ocultar sus lágrimas. Hace rato que el Raulito entró a su pieza y dio un portazo. Me dice que no quiere que entre y se lo escucha llorar y llorar como loco. Y ahora salgo y te veo a vos también mosqueando. ¿Me querés explicar qué pasa? El hombre la consideró con benevolencia. ¿Qué otra cosa podía hacer? Intentar explicarle cómo. Se conformó con mirarla mientras seguía sintiendo el fluir del tiempo en el gotero de cristal de ese momento indestructible. Seguro, mirá, ¿sabés lo que pienso? Que le ganaron a River y vos lo cargaste al pibe. Seguro que te la agarraste con el nene, ¿no? Ella lo miraba con gesto de severo reproche. Semejante grandulo, ¿no te da vergüenza? No, Graciela, no le hice nada. Si River ganó 3-2. Al chico no le dije nada, te juro, respondió con calma desde la cima de su paz reconquistada. Pero entonces no entiendo nada. Me decís que ganó River, el nene está llorando como loco encerrado en la pieza. Sí, Graciela, sí, ganó River, pero el pibe no es de River, Graciela. Y se sintió reconciliado con la vida, eufórico, agradecido, emocionado, dueño legítimo y absoluto de las palabras que iba a pronunciar. Después se incorporó, porque las cosas así se dicen de parado, ¿no? Lo que pasa, Graciela, es que el Raulito es de Huracán, es de Huracán. Existe cierto punto del espíritu donde la pasión popular y la pasión intelectual dejan de ser contradictorias. Todo con afecto.